En cuanto a los hechos ocurridos en la tumba Chase, es de llamar la atención cómo solamente el ataúd de la señora Goddard no se movió nunca. Fue destruido, pero se mantuvo siempre en su lugar. Se ha mencionado que la razón por la que su féretro nunca se movió fue quizás debido a la naturaleza de la caja, porque recordemos que todas las otras cajas eran metálicas, de estaño o plomo. Otros relatos explican que se podía creer que la señora Goddard, al no ser pariente directa de los Chase, podría no haber participado de algún rencor, odio o miedo hacia la familia, y eso, según los autores, influía en el comportamiento de sus restos más allá de la muerte. De hecho, Sir Arthur Conan Doyle, famoso por ser autor de la novela Sherlock Holmes, teorizaba que el fenómeno del movimiento de estos ataúdes eran el resultado de extrañas energías sobrenaturales adquiridas por aquellos que mueren prematuramente, haciendo hincapié en la muerte violenta de la niña Marianne y de los suicidios de Dorcas y de su padre. Y además, según mencionan en otros libros como un rumor, el hecho de que en primer lugar Dorcas Chase en vida fuera muy infeliz al grado de terminar ella misma con su vida, pudo provocar estos fenómenos, ya que reiteran en escritos que hay registros de hechos sobrenaturales y fenómenos paranormales relacionados en casos de suicidio. Sin embargo, esta teoría abre más preguntas como ¿de dónde sacan los espíritus inconformes tanta fuerza física para mover objetos tan pesados? Además, los sucesos, según se ha registrado, empezaron antes de su funeral, aunque en algunas fuentes, que son las menos, dicen que el primer suceso fue después del funeral de Dorcas. Otra teoría es que los esclavos resentidos estaban tomando una muy macabra venganza, pero aparte de que la tumba estaba cerrada e incluso al final hasta sellos del gobierno garantizaban la impenetrabilidad del lugar, es bien sabido también que los esclavos eran temerosos de las fuerzas oscuras y sobrenaturales que ellos creían ocurrían dentro de la tumba, por lo que lejos de vandalizarla, preferían evitar estar cerca del lugar. La teoría de las inundaciones o de los movimientos de las placas de tierra podría ser una buena explicación, pero se deja de lado cuando se compararon con las otras docenas de criptas del cementerio que se mantenían secas y que no tenían ningún altercado ni situación fuera de lugar en sus interiores, o que ningún sismo podría solo afectar una sola cripta y dejar las demás sin alteraciones. Además que se dice que el terreno del panteón se encontraba en una zona elevada. Un personaje de quien no pude encontrar más información, pero que en algunas fuentes se menciona como George Hunter, a quien se le atribuye ser autor del libro titulado Barbados, opina que este movimiento fue causado por los gases que expulsan los cuerpos en descomposición, pero quizás, si fuera este el caso, todas las criptas del cementerio presentarían el mismo comportamiento. Y bueno, inevitablemente no faltan los que han sugerido que todo el tema fue responsabilidad de seres extraterrestres. Esta historia de la tumba Chase fue registrada por primera vez por el reverendo Thomas H. Anderson, quien era ministro en esta parroquia mientras los hechos macabros ocurrieron. El reverendo hizo una recopilación en una investigación personal de hechos curiosos y de brujería de la isla de Barbados. Más tarde, usando los relatos del reverendo, un explorador, autor y militar del ejército británico llamado J.E. Alexander menciona los hechos en el libro Transatlantic Sketches, cuyo título completo en español reza Descripciones transatlánticas, que comprende visitas a las escenas más interesantes del norte y Sudamérica y las Antillas, con notas sobre la esclavitud de los morenos y la inmigración canadiense, publicado en 1833. Sir J. Alexander detalla en su libro cómo todos los ataúdes habían sido volcados, algunos incluso hacia abajo y otros amenazando con abrirse. Él también comenta haber conocido un caso similar ocurrido en Inglaterra, en Stanton, Suffolk, donde al parecer la historia era la misma. Cada que se abría la cripta se encontraban los ataúdes desordenados, incluso los más pesados.
Más tarde, en 1903, el poeta, novelista y folclorista Andrew Lang, también conocido por sus contribuciones a la antropología y sus libros de cuentos de hadas, volvió a publicar estos reportes del reverendo Anderson. Pero en sus investigaciones el novelista menciona no haber encontrado ningún reporte en los periódicos locales de la isla sobre los hechos ocurridos dentro de la cripta. Incluso se dice que los apuntes del reverendo estaban cargados de simbología masónica y que se trataba más de códigos que guiaban a un tesoro escondido, por lo que toda la historia de la tumba Chase más sería, según ellos, una guía masónica hacia un lugar o alguna cosa importante para la orden, pero que nadie supo qué era. Sin embargo, recordemos que el reverendo no fue supuestamente el único testigo del hecho. En cuanto a la participación del gobernador Stapleton Cotton, en la mayoría de sus biografías no mencionan su participación en los eventos. Sin embargo, en el libro Memorias y correspondencia del vizconde y comandante en jefe Combermere de 1866, se hace una narración detallada de lo ocurrido en la tumba de los Chase en Barbados. Y es importante mencionar que este libro contó con la colaboración de Mary Woolley Stapleton Cotton, quien fuera la tercera y última esposa del vizconde. Al día de hoy la tumba está vacía. Incluso la tumba por sí misma no tiene inscripciones, y se supone que a los féretros los reubicaron en el mismo panteón. Pero en el registro de tumbas de la iglesia de Christ yo no encontré ninguna otra tumba en el cementerio registrada a los miembros de la cripta. Aunque cabe mencionar que hay muchas tumbas sin registro de nombre, tanto en este cementerio como en otros de la isla. Y bueno, este tema de ataúdes que se mueven de manera misteriosa tiene aún más historias. Mencionaremos al menos otros 2 casos, uno por cierto también ocurrido en la isla Barbados, pero en otra zona, en la cripta de la familia Williams. Sin embargo, este hecho ocurrió a principios del siglo XVIII, mucho antes de los eventos de la tumba Chase. El patriarca era un general durante la Guerra Civil Inglesa llamado William A. Sigel Williams. Este posteriormente se habría unido al bando de la realeza, lo cual le trajo problemas. El general Williams fue acusado de numerosos crímenes y fue exiliado por Oliver Cromwell a la isla de Barbados. Cuando llegaron a la isla, Williams y su familia hicieron lo posible por adquirir un pedazo de tierra en Welshman's Hall. Ahí, Williams hizo una fortuna explotando esta tierra y las propiedades adquiridas. Además, tuvo 4 hijos ahí. En 1660 se construyó una bóveda o cripta familiar dentro de la misma propiedad. Tiempo después, según se cuenta, uno de los hijos de la familia Williams desató la furia familiar cuando se casó con una joven italiana quien era católica y crió a sus hijos bajo esta religión. Los Williams eran una familia protestante y vieron con muy malos ojos cuando su hijo trajo a la casa a esta mujer, aún con la desaprobación de todos. ¿Cómo se atreven? A pesar de todo, la mujer ayudaba en las tareas complicadas de la finca, que se dedicaba principalmente al cultivo de las toronjas, haciendo su parte para el crecimiento de la misma, por lo que se ganó, digamos, un lugar en la familia, aunque nunca fue del todo aceptada. Con el tiempo posiblemente murieron algunos miembros de la familia, incluyendo al general Williams, y los cuerpos fueron depositados en la cripta sin ningún evento extraño. Pero en los principios de los 1700, cuando la nuera del general Williams murió, su cuerpo se colocó en la tumba familiar y algunos años después, cuando se volvió a abrir de nuevo la cripta, se encontró que muchos de los ataúdes estaban fuera de su lugar original, incluyendo el ataúd del general Williams, que estaba parado en forma vertical y sin apoyo. Hubo gran alboroto, pero al final se colocaron los ataúdes en su lugar y procuraron poner el ataúd del general debajo de todos los demás. La siguiente vez que abrieron la tumba, se encontraron con el ataúd del general Williams de nuevo parado de forma vertical y los demás en confuso desorden. Como no pudieron dar otra explicación, concluyeron que el general no podía soportar estar sepultado en el mismo lugar que su nuera católica, por lo que sacaron el ataúd de la mujer y lo sepultaron en algún otro lado. Curiosamente, después de esto, al volver a abrir de nuevo la cripta, no hubo ningún otro disturbio. Con el tiempo, la propiedad Williams se pobló.
y actualmente la tumba se encuentra en una intersección sobre la calle Ball Road o Camino de la Tumba. Otra versión sobre ataúdes a los que no les gusta quedarse en su lugar fue publicada en el libro Footfalls on the Boundary of Another World o Pisadas en el límite del otro mundo de 1861 por Robert D. Owen, un escocés dedicado a la reforma social y activo en aquel tiempo en la política de los Estados Unidos, quien cuenta que estando en París conoció al barón Ludwig von Klundenstube, quien era un noble originario de Estonia interesado en la filosofía y el esoterismo. Además, era un prominente espiritista de ese tiempo en el ambiente parisino y toda una celebridad al lado de su hermana, quien a su vez tenía habilidades de psíquica. El barón Ludwig y su hermana Julie le habían confiado a Owen que en el año de 1844 el padre de ambos, Alexander von Klundenstube, había estado a cargo de un comité que estaba investigando los sucesos del cementerio luterano de Augsburg, hoy Kursa, que se encuentra en la isla de Ussel, hoy Sárma, de la región báltica. Ese año, en el mes de junio, la tumba de la familia Buxuben se tornó un tanto ruidosa, asustando a los caballos que pasaban y perturbando la paz del vecindario. Al siguiente mes, en julio, la tumba se abrió y se encontró que los ataúdes ahí sepultados estaban en total desorden. Acomodaron los ataúdes y cerraron la tumba. Más tarde, el anciano Klundenstube con otras 2 personas abrieron la tumba a escondidas y volvieron a encontrar todos los féretros en desorden, por lo que decidieron hacer una investigación a fondo. El comité de la investigación estaba formado por el barón Klundenstube a la cabeza, el obispo local, el magistrado del lugar, Dr. M. Luz, un síndico, que era un funcionario de gobierno, un secretario y 2 clérigos. Volvieron a abrir la tumba Buxuben y encontraron todos los ataúdes desordenados, a excepción de 3. Pudieron descartar un robo porque los muertos aún estaban en posesión de sus joyas. Se investigó el pavimento de la bóveda y se descubrió que no estaba perturbado. Todo se puso en su lugar y se cerró y se selló la bóveda con el sello oficial del consejo de la iglesia. Y se esparció acerrín fino sobre el piso para detectar huellas, además de que por fuera montaron un guardia militar. Cuando regresaron, nada había sido perturbado, pero todos los ataúdes se encontraron erguidos sobre sus cabezas. Uno de ellos con la tapa abierta y una mano expuesta, que cabe mencionar que esta caja era la de un suicida. Estos disturbios continuaron hasta que los ataúdes fueron retirados y enterrados de nuevo en otro lugar. Los misterios de las tumbas con ataúdes que se mueven solos, que no descansan, que están inconformes por alguna razón y de alguna manera cambian de posición sin ninguna aparente ayuda, siguen siendo inquietantes. Se han hecho teorías que, como ya vimos, no han concluido con una explicación aceptable, pero que despiertan la curiosidad y las ganas de descubrir qué fue en realidad lo que sucedió, o bien si realmente sucedió.